interrogantes. Esta es una transmisión de Congreso Televisión. Vamos de inmediato, enseguida, al hemiciclo de sesiones del Parlamento Nacional, donde se va a llevar a cabo la sesión extraordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República. Usted lo ve ahí en sus pantallas, acaba de realizar el ingreso a este recinto parlamentario el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne. Preside la comisión la legisladora Cecilia Chacón. En unos instantes se va a reanudar esta sesión con la presencia ya del ministro de Economía y Finanzas. Thorne, ministro de Economía y Finanzas, así como a los funcionarios que lo acompañan, y lo dejamos en el uso de la palabra, señor ministro, y damos la bienvenida también al congresista Pedro Olaichea. Muchas gracias, presidenta, gracias a todos ustedes, gracias congresistas, y gracias por el espacio para explicar el presupuesto con ustedes. Lo que vamos a hacer es, tenemos 3 presentaciones, y yo voy a hacer el marco macroeconómico multianual que fue alcanzado ustedes con juniones, y yo voy a hacer el marco macroeconómico multianual que fue alcanzado ustedes junto con el presupuesto. Dentro de esta presentación también vamos a dar la justificación para las facultades en lo que concierne al presupuesto, la ley de responsabilidad fiscal. De ahí va a ser el uso de la palabra mi viceministra de Economía, Claudia Cooper. Ella va a hablar de los ingresos, y de ahí va a seguir la viceministra Rosana Polastri, que va a hablar sobre los egresos, ¿no? Y con eso concluiríamos nuestras presentaciones. Pasamos una más. Lo que vamos a hablar son de 4 temas. El primero es el entorno internacional, segundo, entorno local, tercero, las finanzas públicas, y cuarto, la estrategia de reformas 2016-2021. En términos generales, nosotros esperamos que la economía mundial va a continuar creciendo a una tasa baja en los próximos años. Donde hemos hecho ajustes es en la línea roja, si ustedes ven, son las economías emergentes. La línea punteada es el marco macroeconómico revisado. Con respecto a las economías avanzadas, prácticamente es el mismo. Siguiente lámina. Lo que nos preocupa aún más de la economía global son 5 temas. Primero, en Estados Unidos, este fin de semana han habido información, por ejemplo, de la desaceleración de las importaciones de Estados Unidos hacia China, lo cual muestra de que a pesar de que ha habido ciertas señales de aceleración, la demanda por productos chinos se ha reducido. Y tenemos al frente esta semana la decisión de la Reserva Federal. Nosotros esperamos de que aún no suba en septiembre, pero pensamos que esto puede suceder en diciembre. En segundo lugar está el tema del Brexit, que ha resultado en efectos negativos en crecimiento, sobre todo en el Reino Unido y en Europa, y la parte positiva es de que los bancos centrales han respondido con mayor impulso monetario. En China sigue la incertidumbre con respecto a la efectividad de la política macroeconómica. Economías emergentes, muchas economías han resultado con mayor deuda, y esto ha resultado de un ajuste. Y por último está en América Latina, donde tenemos una América Latina dividida, algunos países en recesión y otros países, la Alianza del Pacífico, sobre todo en mejores condiciones. Lo que vemos dentro de la economía peruana es una economía sin reformas, y la consecuencia de esto es un lento crecimiento impulsado por la minería. En el lado izquierdo ustedes ven nuestra proyección, ya no es proyección, el primer semestre del 2016 la economía creció en 4.1,
y a la derecha ven la descomposición entre primario y no primario. Lo que muestran es de que gran parte del crecimiento viene por el primario y sobre todo por la minería, que le ha añadido más de 2 puntos porcentuales, 2.1 puntos porcentuales al 4.1, lo cual quiere decir que sin minería nosotros estaríamos creciendo alrededor del 2%. Siguiente lámina. Una consecuencia ha sido el estancamiento del sector privado, sobre todo la demanda. Al lado izquierdo ustedes ven la inversión privada, que cayó 4.6 en el primer semestre, y al lado derecho ven el consumo privado y el empleo. El empleo formal cayó en 0.1% en el segundo trimestre, continuando con la desaceleración del 2001 y registrando su primer retroceso del 2002. En otras palabras, lo que le estamos indicando aquí es que la demanda, es decir, lo que ve la persona de a pie, es una economía bastante menos fuerte, y gran parte se ve solamente son las exportaciones de cobre. Siguiente. La economía, del lado izquierdo vemos descomposición de nuestros estimados, cómo llegamos del 4% al 4.8%. Esperamos que en 2017, sin reformas, y quiero ser claro aquí, sin reformas, esperaríamos una aceleración al 4.8%. Esto se debe por un rebote en la inversión privada, casi 1 punto porcentual, un efecto también positivo de las exportaciones, 0.3 puntos porcentuales. Sin embargo, el sector público y otros le quitan dinamismo a la economía, y esto resulta en el 4.8. Al lado derecho mostramos nuestros estimados a largo plazo, y muestra que sin reformas, que es el escenario con el cual hemos construido el presupuesto, la economía crecería solamente al 4%. Afortunadamente, los mercados se han tornado más positivos, y esto ha ayudado a la nueva administración, y se han impulsado los índices de confianza empresarial del consumidor. Esto no quiere decir necesariamente que la actividad se haya cambiado. Lo que quiere decir es que las expectativas se han hecho más positivas, y en nuestra opinión esto puede tener un efecto favorable en la inversión, y esperamos que también de alguna manera tienen relación con nuestras expectativas de reformas. En el lado izquierdo mostramos la inversión privada y las expectativas de inversión, y en el lado derecho mostramos las expectativas de contratación y el empleo formal. Y si ustedes ven, hay un pequeño rebote en ambos indicadores. Siguiente. Nuestro compromiso de cierre de brechas en infraestructura pensamos que va a permitir sostener la mejora del confianza empresarial. La encuesta de apoyo consultoría de junio del 2016, el 95% y el 62% de los empresarios respondió que el destrabe de grandes proyectos de inversión y la simplificación administrativa, respectivamente, deberían ser medidas inmediatas a realizarse en el Gobierno para impulsar la confianza empresarial. Aquí a la izquierda ven cómo es que esperamos la descomposición de la inversión en infraestructura. Esperamos ver una desaceleración de la inversión minera, que es la línea gris, y la línea roja es la inversión privada relacionada a proyectos de infraestructura. Y al lado derecho mostramos la relación para un grupo de países de mercados emergentes entre el PBI per cápita y la infraestructura. Y lo que ven es a mayor desarrollo de infraestructura, pues mayor PBI per cápita. Nosotros estamos en los puntos más bajos, y nuestra expectativa es, vía destrabe y una serie de reformas, contribuir al crecimiento económico. Heredamos una situación de un déficit fiscal mayor al esperado. A agosto el déficit fiscal llegó al 3.4%. Los ingresos fiscales corrientes se han reducido en 4.8%, que ha sido la principal razón, entre enero y agosto. El impuesto a la renta de tercera categoría, minería e hidrocarburos, cayó en 48.6%.
y el IGB interno lo hizo en 2.2. El crecimiento de las devoluciones se explica principalmente por saldos a favor de exportadores, Sierra Verde y Las Bambas, y recuperación anticipada del pago en grandes proyectos de inversión. La viceministra Claudia Cooper va a explicar en más detalle esto. En lo que va del año, el gasto de remuneraciones ha crecido en 5.5 real, la inversión pública creció en 13.6 en lo que va del año. Al lado derecho explicamos la decomposición del déficit fiscal. A partir del 2017 se inicia un proceso gradual de consolidación fiscal. Esta ley ustedes tuvieron la amabilidad de aprobar. Al lado izquierdo mostramos el resultado económico del sector público no financiero, esto es en términos nominales, y muestra nuestro compromiso de gradualmente ir reduciendo el déficit hasta el 1% del 2021. Empezaríamos con un déficit del 2.5%. En términos estructurales, que es lo que manda la ley, hay que recordar que la ley está escrita sobre el déficit estructural. La proyección para el 2017 es un déficit de 2.2 y también llegamos al 1% en el 2021 cuando esperamos que la economía esté creciendo a su ritmo potencial. En nuestra opinión, la trayectoria fiscal no compromete la sostenibilidad de las finanzas públicas. Aquí al lado izquierdo mostramos el techo de deuda con respecto al PBI, que la ley nos impone del 30%, aún con este nuevo escenario de déficit que les acabo de mencionar, pues la deuda PBI llegaría al 27.4% y de ahí baja al 27% en 2021. Y a la derecha mostramos cómo nos comparamos con respecto a una serie de países. La línea roja somos nosotros y las otras líneas son distintos indicadores de mercados emergentes y muestra que estamos muy por debajo de la trayectoria que tienen estos otros países. La consolidación fiscal se va a dar fundamentalmente por mayores ingresos y con un poco de menor gasto. Esto nos llevaría al 2.5 y después en 2018 la reducción del gasto la que nos lleva al 2.3% que mencioné. El correlato es de que se sostiene la inversión pública en 5.5% del PBI con una importante participación de las asociaciones pública-privadas. Al lado izquierdo mostramos el aumento con respecto al PBI de la inversión pública, pasando de 5.3 a 5.3 el 2017, pero de ahí subiendo el 2018 5.4 y 5.5 el 2019. Al lado derecho mostramos los compromisos y obligaciones de gasto de APP del sector público no financiero. El destrabe de proyectos y la simplificación de las fases de formulación y ejecución de las inversiones público-privadas jugarán un rol preponderante. Proyectos, la línea 2 del metro, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Aeropuerto Chincheros, Chavín-Mochic, tercera etapa, Majesigua, segunda etapa, longitudinal de la Sierra Tramo 2, Irsa Norte, Red Vial 4, Hospital 3 del Callao, entre otros. Para el periodo 2017-2019 se proyecta que la participación de APP aumente hasta el 23.2% del total de la inversión pública. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado de que es urgente implementar reformas estructurales para impulsar el crecimiento potencial sin afectar la estabilidad macroeconómica. Al lado izquierdo mostramos una gráfica del escenario de crecimiento potencial en el escenario sin reformas. Si no tuviésemos ninguna reforma, la productividad total, que es lo que finalmente hace crecer a la economía, sería negativa este año de menos 0.5 y 0 en el periodo 2017-21. Para poder crecer de manera sostenida necesitamos revertir esto. Al lado derecho mostramos una relación entre informalidad y PBI per cápita. Recuerden que la informalidad es uno de nuestros ejes esenciales
y ustedes ven que nosotros estamos en el punto más alto de los países informales, nos llevamos el premio. Sin embargo, el efecto es de que nuestro PBI per cápita también es muy bajo. Hemos insistido varias veces de que si realmente queremos llegar a ser un Estado moderno, necesitamos combatir la informalidad, y también esto es cierto si es que no queremos caer en la trampa de los ingresos medios. ¿Cuál es nuestro plan de trabajo? Esto creo que se los he traído ya en algún momento. En primer lugar, lado izquierdo es aumentar la productividad empresarial y formalización. Segundo, la consolidación fiscal, que es lo que le toca a esta comisión. Y tercero, una reactivación de la inversión. En el corto plazo, para aumentar la productividad, planteamos dar una señal clara de compromiso en la reducción de impuestos, ampliar el número de contribuyentes, mejorar la equidad de los impuestos, reducir la elusión, maximizar los recursos de las regiones y municipios, simplificar procesos tributarios y modificar el secreto bancario. Para el mediano plazo, nuestras palancas son el Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, que va a ser el instrumento para realizar políticas de corte transversal de formalización. Segundo, la reforma de la autoridad tributaria, que la empezamos el viernes pasado y durante el fin de semana le hemos seguido con la confirmación del superintendente de aduanas. Tercero, es la simplificación administrativa, que está a cargo de la PCM. Cuarto, es la capacitación empresarial enfocada a las MIPES. Y quinto, es proveer de financiamiento a las MIPES y pymes vía los dos instrumentos que tenemos, que es el Banco de la Nación y COFIDE. La consolidación fiscal, nosotros hemos planteado un marco normativo que permita una transparencia fiscal que haga cumplibles y monitoreables la regla fiscal. En el largo plazo queremos mejorar la programación financiera subnacional. En términos de inversión, en el corto plazo nos proponemos destrabar proyectos de APPs y proyectos de inversión pública. En el largo plazo, una reforma integral del sistema de inversión pública y privada. Siguiente lámina. Aquí mostramos el impacto. Si es que estas reformas se dieran lugar, lo que vamos a tener es la línea roja, que es cuánto en crecimiento nos genera la reforma de formalidad y productividad, y la línea gris, que es lo que nos genera la reforma de inversiones. Lo que hay que notar es la complementariedad entre estas dos reformas. El efecto inmediato viene por la inversión, que es la línea gris. El efecto de formalidad tiene un rezago, pero al final nos añade de manera sustantiva, y eso nos hace llevar el crecimiento al 5%, que es donde quisiéramos llevarlo, ¿no? Hay que notar que este es crecimiento potencial, pero en algunos años pueda estar por encima de estos niveles. Un resultado de estas reformas es generar mayores ingresos. Aquí mostramos en las barras en rojo los ingresos adicionales, ingresos públicos, que nos permitirían satisfacer las necesidades sociales que hoy día enfrenta nuestro país. Hay que recordar que aquí solamente tomamos los ingresos permanentes, es decir, no incluimos los transitorios, que pueden ser más volátiles. Ahora quisiera entrar a la reforma, al proyecto de delegación de facultades, mejora en la normatividad de responsabilidad y transparencia fiscal. Señor ministro, le pido una pequeña interrupción para darle la bienvenida al congresista Rogelio Tucto, al congresista Marte Deslizana, y dar un saludo a los niños del Jesús Divino Maestro Redentor que se encuentran en las graderías. Para que usted continúe, señor ministro. Para que continúe, señor ministro. Gracias, presidenta. Con respecto al marco macrofiscal, esto equivale
a definir un conjunto de reglas fiscales cuyo objetivo es garantizar la sostenibilidad fiscal en mediano plazo. ¿Qué queremos lograr con esto? Lo que queremos es un poco lo que los economistas llaman el ancla fiscal. El ancla fiscal no es otra cosa que poner de lado todas las preocupaciones fiscales y comprometernos con la población, los inversionistas y con ustedes como congresistas de que vamos a ser responsables en el manejo fiscal. Existen distintas formas de hacer esto. Algunas medidas se refieren al gasto, otras al déficit fiscal, otras a la deuda. El marco fiscal incluye herramientas operativas que facilitan el adecuado cumplimiento. Estas reglas usualmente usan fondos para desastres naturales, para crisis internacionales, fondos contracíclicas. Después hay cláusulas de escape. ¿Qué pasa si es que no cumplimos o que tenemos una crisis internacional? ¿Qué es lo que pasaría? Y después hay lo más importante que le vamos a traer acá, los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia. Aquí, en esta lámina, hacemos una comparación de las reglas, lo que está vigente en la ley actual y lo que proponemos cambiar. Con respecto a la deuda pública, hoy día nuestra legislación pone un techo de máximo del 30% a la deuda pública total, es decir, bruta, ¿no? Y nosotros queremos mantener eso, es un ancla muy importante. Con respecto al déficit, hoy día la legislación nos obliga un compromiso con respecto al déficit estructural en función del PBI potencial y el precio de las materias primas de largo plazo. Nuestra preocupación es que este déficit estructural no es observado y lo mismo con respecto al PBI potencial. Solamente dos instituciones tienen información sobre estas dos variables, que es el Banco Central y el Ministerio de Economía. Pero el de a pie, el común, no observa esto. Entonces, para nosotros esto es un problema porque al no observarlo, ustedes no pueden saber qué es lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, lo que nosotros proponemos es cambiarlo a un déficit nominal observable, que ustedes pueden leerlo o directamente del BCR, se publica todos los meses y ustedes pueden saber exactamente qué es lo que nosotros hacemos, ¿no? Tercera es el gasto no financiero, es decir, corriente y capital. Hoy día existe un límite en soles solo al gobierno nacional en función del déficit estructural, es decir, hay un tope en soles del gasto. Lo que nosotros proponemos es de que haya un tope al crecimiento real del gasto, ¿no? Y que se utilice un promedio histórico que a nosotros nos da alrededor del 5%, es decir, que el gasto total nunca pueda crecer más del 5% en términos reales. El gasto corriente, hoy día, nuevamente existe un límite en soles, ¿no? Nosotros proponemos una regla parecida, es decir, un límite al crecimiento del gasto real, al gasto corriente. Y este gasto incluiría la planilla, pensiones, bienes y servicios, pero excluye mantenimiento. ¿Por qué excluimos mantenimiento? Porque si es que el énfasis va a ser en más inversiones, entonces obviamente mientras más inversiones hagamos, más mantenimiento vamos a tener que utilizar, entonces no tendría sentido ponerle un límite al mantenimiento porque con eso restringiríamos la capacidad de invertir. Después, les proponemos también cambiar la regla de los gobiernos subnacionales que con razón ha sido muy criticada. Hoy día tienen una regla del gasto que ha originado que muchos gobiernos regionales hoy día la incumplan y lo que manda la ley, que nosotros no la hemos seguido al pie de la letra, es de que suspendamos las transferencias a los gobiernos regionales. Y después una regla de saldo de la deuda. Nosotros proponemos tener los mismos indicadores que estamos sujetando al gobierno nacional, es decir, una regla de saldo de deuda y una regla de resultado fiscal. Hay que recordar
que nosotros nos hemos comprometido a sincerar las deudas que hoy día tienen los gobiernos regionales. Entonces, esta regla se aplicaría una vez que sinceremos todas estas deudas, con lo cual los gobiernos regionales tendrían mayor capacidad de gasto. Objetivos de las propuestas. A ver, el primer objetivo es evitar mejor dicho, el primer objetivo es mantener una regla que sea contracíclica. Hoy día hoy día tenemos el Fondo de Estabilización Fiscal, el famoso FEF, y la Reserva Secundaria de Liquidez. Es decir, si es que los ingresos aumentan, el dinero va fundamentalmente a estos dos fondos. Nosotros estamos proponiendo un cambio, que primero alimentemos al Fondo de Estabilidad Fiscal, que es 4%, y todo el resto se alimente a un fondo de infraestructura. ¿Qué es lo que esto significaría? Que cuando tengamos ingresos adicionales, el fondo vaya directamente a inversión en infraestructura, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos hace crecer. Y nosotros pensamos que ya haber limitado la deuda al 30%, pues no necesitamos seguir reduciendo esa deuda. Después, las cláusulas de escape. Hoy día, al utilizar el déficit estructural, esto significa que cuando haya desaceleración o de los ingresos, digamos, por una desaceleración global, automáticamente se ajusta el déficit y tenemos un déficit mayor. Lo que nosotros les estamos proponiendo hoy día a ustedes es que si hubiese una crisis internacional o un desastre natural, nosotros tendríamos que venir al Congreso a pedirles un cambio, ¿no? No te rías. Y después, el último es rendición de cuentas. El rendición de cuentas mantendríamos el Consejo Fiscal, de hecho lo estamos reforzando. Ventajas de la propuesta. Primero es simplicidad y transparencia, que creo que es bastante obvio. Segundo es el cumplimiento de un conjunto de reglas fiscales que fortalecen el compromiso de la consolidación fiscal. Tercero, la complementariedad entre inversión pública y mantenimiento de las obras, como lo mencioné. Cuarto, esta serie de reglas minimiza la volatilidad del gasto público. Quinto, se amplía la cobertura de la regla fiscal. Y sexto, se fortalece la capacidad contracíclica. Con esto, Presidenta, concluiría mi presentación y si usted no tiene ninguna objeción, le pasaríamos la palabra a la Viceministra de Economía, Claudia Cooper. Sí, señor Ministro. Yo creo que preferible es que los señores congresistas le hagan las preguntas antes, para que si usted gusta podría también pasar a retirarse antes de las presentaciones de sus viceministras, o prefiere que las preguntas se las hagan al final de las 3 presentaciones. Bueno, creo lo que me gustaría es quedarme hasta el final de la sesión y yo contestar personalmente las preguntas. Ok. Sí, congresista del Castillo. Creo que tiene usted razón. Creo que hay temas de esta exposición que podemos comentar sin perjuicio de otras consideraciones generales, ¿no? Lo más breve posible. Sí, yo creo que mejor que una vez terminada la exposición puedan hacer las preguntas correspondientes al señor ministro y luego también igualmente podrá responder después de las presentaciones de sus viceministras. Si alguno de los señores congresistas desea hacer el uso de la palabra, congresista del Castillo. Señor ministro, señoras viceministras, mucho gusto. Bienvenidos. Muy puntual mis preguntas. Acá veo que está evidentemente el interés es destrabar proyectos, estamos completamente de acuerdo en ese punto. Pero cuando hablamos de la línea 2, por ejemplo, del metro, ahí tenemos un problema, porque el diseño de la línea 2 es un diseño de todo subterráneo, ¿no? Desde Vitarte hasta el Callao. Entonces, eso es a mi juicio, un sobrecosto demasiado fuerte. Si el Metro de Lima ya tenía un diseño de elevado, ¿cuál es el sentido de que le hagan un diseño subterráneo? Yo puedo entender que subterráneo puede ser el centro de Lima,
pero no, pues no me diga Vitarte, la carretera central, la avenida, no sé, por lo que creo que va la Colonial, en fin, hasta el Callao. Entonces, la pregunta es, ¿usted no ve viable la necesidad de hacer una renegociación de ese contrato para un rediseño de la ingeniería que nos ahorraría millones de millones? Porque ustedes tienen comprometido una fuerte suma ahí. Entonces, este es un tema que, además, como hemos visto, señor presidente, a través de la presidencia de la mesa, todos los últimos contratos que ha dejado el gobierno saliente, todos vienen pues con extraños, ¿no? Patrulleros, compras militares, donde uno pone el dedo, salta la pus. Entonces, no me extrañaría que este contrato también tenga este tipo de problemas. Entonces, así como exigen, vamos a renegociar el gas, bueno, esto también. El presidente Kuczynski dijo que esta obra era más cara que el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, yo me quedo muy impactado con eso. Entonces, ¿cómo no hacer una revisión del contrato para ver qué replanteamientos técnicos podemos hacer? Y me parece que sería ideal, porque además el avance que tienen creo que está en 13 o 14%, así que todavía es viable hacer algo, ¿no? Segundo es el tema del gasoducto. Igual, un proyecto que costaba creo que 1.700, hoy ya está por encima de los 6.000 millones. Entonces, y además vemos que el proyecto se está vendiendo, ¿no? Odebrecht lo está vendiendo a... Entonces, este también es un tema que hay que revisar. O sea, no solamente se trata de destrabar, señor ministro, sino de revisar los términos y condiciones y costos. El gasoducto sur es un tema sumamente importante para el desarrollo del país. Sí, cómo no, señora presidenta. Gracias, congresista. Sí, totalmente de acuerdo, pero también cuál va a ser el costo de destrabar esos proyectos, habría que ver, porque si para destrabar los proyectos les vamos a dar la razón en todo y vamos a ceder en absolutamente todo, entonces ahí no lo llamaría destrabar, sino estar simplemente accediendo a cualquier cosa. Entonces tendríamos que saber también cuál es el costo de ese destrave. Gracias, congresista. A usted, y más bien, hago míos sus argumentos, si me permite. Tercer punto, Aeropuerto Jorge Chávez. El LAP, cuando tomó la gestión del aeropuerto, se movían 4 millones de pasajeros. Hoy día se mueven 17 millones de pasajeros, con todo lo que significa. Lima se ha convertido en un hub para varias líneas. Entonces, los ingresos son importantes y yo tengo la información de que la velocidad de las inversiones no responden a las captaciones de recursos que ha venido haciendo LAP. Entonces, resulta que el proyecto de segunda pista, por ejemplo, o ampliación de las plataformas para estacionamiento de aviones, no han sido manejados apropiadamente. Al punto que hoy día, yo le puedo asegurar que más de una línea está intentando, por LAP, ser, oiga usted, ya no puede estacionar aquí, entonces con lo que le estoy diciendo, usted ya no puede volar. Y por tanto, líneas nacionales, no me estoy hablando de líneas extranjeras, líneas peruanas. Y por tanto, con eso están dejando una situación de manejo monopólico, o por lo menos esa es la intención, porque si no puede dejar volar a unas, quiere decir que otras están quedando. Entonces, y están a punto, si no me equivoco, de firmar la ampliación del contrato por no sé cuántos años más. Entonces, este es un tema que tenemos que tener soluciones. No podemos ir a una renovación del contrato del LAP si no tenemos certeza de lo que esta gente ha invertido, de cómo está su programa de ampliaciones y cosas, porque la segunda pista ya un poco está ahí en el olvido. Fíjese el esfuerzo que se hizo, se ha gastado un montón de plata para las expropiaciones y todo, pero no se resuelve el tema del aeropuerto Jorge Chávez, y creo que es un tema central, porque no solamente, como dice la señora presidenta, se trata de destrabar, sino se trata de resolver los problemas, porque el aeropuerto es una puerta de entrada vital. 2 puntitos chiquititos finales. No se habló de contingencia. La comisión acaba de estar en el Valle del Colca, yo me perdí ese viaje, pero
pero resulta que estoy enterado que el fondo que estaba previsto ya se gastó. Y me imagino que ustedes han visto que no hay mayor avance en la cosa. Había un fondo, no sé si se ha gastado allí o se ha gastado en otro, había un fondo de 50 millones y quedan algo más de 3, ¿no? Entonces, pero hay otros fondos que pueden estar previstos, y ya que hablamos de fondo de contingencia, solamente le quiero expresar mi preocupación de este tema, ¿no? Del funcionamiento de los fondos para el área de recuperación. Y por último, señor ministro, yo lo que no veo en su exposición es una orientación de austeridad, ¿no? Y cuando digo austeridad no se trata de ajustarse los cinturones del actual gobierno, sino de cómo recortamos estos gastos excesivos que le han dejado como un presente herido en la etapa final del gobierno. No solamente contratos onerosos, sino un montón de gente que han metido a los ministerios. Vino acá el ministro de Salud, dijo que era un desastre todo, etcétera, etcétera. Entonces, ese factor de austeridad y esta sobrecarga, no solamente laboral, sino contractual, que ha dejado el gobierno anterior, ¿qué significa? O sea, ¿cómo podríamos nosotros establecer una línea de austeridad o de ahorro o de menor gasto en ese punto? Muchas gracias por su atención. Gracias, congresista del Castillo. ¿Algún otro congresista que desee hacer el uso de la palabra? Congresista Villanueva. Gracias, presidenta. Mi saludo a nuestro ministro de Economía. En el tema de los objetivos de la propuesta en relación a gobiernos subnacionales, me parece que la medida de sincerar la deuda de los gobiernos regionales es correcta, y mi pregunta es si eso incorpora el sinceramiento de la deuda de los gobiernos locales también, ministro. ¿Algún otro señor congresista? Señor ministro, yo tengo un par de preguntas. En cuanto a su primera exposición, usted dice que en lo que va del año el gasto en remuneraciones del gobierno general ha crecido en 5,5% real. ¿Cuántos empleados adicionales significan ese 5,5 en términos reales? Y en cuanto a las facultades, yo me alegro mucho, señor ministro, ya que desde casi los primeros días que asumí la presidencia de esta comisión, reclamé de que por qué se hacían los cálculos en términos estructurales y no se hacía en términos nominales o reales. Porque efectivamente es un engañamuchachos, y así lo hemos visto, ya que en el 2013 el gobierno del señor Ollantumala cambia la manera como se hace este cálculo, y esto nos ha llevado justamente un 3,3% de déficit, señor ministro. Entonces yo lo felicito por escuchar de alguna manera las apreciaciones, porque no nos olvidemos que yo represento a la gente de a pie, justamente esa gente que a la hora de leer cuáles son esos cálculos no entienden nada. No saben realmente, porque en cuanto se refiere a términos estructurales estamos vendiendo humo. No sabemos exactamente de qué se trata, y ya vemos a qué nos ha llevado el cálculo en términos estructurales. Por lo tanto, lo felicito y le agradezco el hecho de que haya escuchado algunas sugerencias. No tendré un PhD en economía, pero creo que sí algo de sentido común y bastante experiencia en lo que se refiere a escuchar a quienes represento. Me pide una interrupción el congresista del Castillo. Sí, solamente de manera de ilustrar mi observación que hice a la línea 2 del tren, ¿no? Un tren elevado en promedio cuesta 40 millones el kilómetro. Un tren profundo, como supone que se va a hacer acá, cuesta 120 millones kilómetro. El tren que nos ha dejado Humala cuesta 200 millones el kilómetro. O sea, cuesta 5 veces más que el elevado y casi el doble que un profundo de 30 metros. Entonces, esto no podemos decir solamente destrabamos, impulsamos. Esto tiene que ser revisado, ¿no?, de punta a punta el tema, porque simplemente es así. Hay un tema de costos claros, ustedes lo conocen, los técnicos saben cómo esto se maneja, y yo estoy hablando sobre una información muy sólida, muy idónea desde el punto de vista técnico. Gracias. Gracias, congresista. Y como le digo,
Me alegro mucho que básicamente lo que se está haciendo con esto es sincerar las cifras para que no nos vuelva a suceder lo que nos sucedió en el gobierno del señor Ollantumala. Pero como no todo es maravilloso, yo sí tengo algunas preguntas en cuanto a la propuesta sobre el Fondo de Estabilización Fiscal y Fondo de Infraestructura. ¿Cuál sería el porcentaje para uno y para otro en cuanto a esta propuesta? Y se habla de las cláusulas de escape, el ajuste automático del déficit fiscal, pasar a la crisis internacional y desastre natural previa aprobación del Congreso. Si estamos hablando de crisis y estamos hablando de desastres, entonces lo quiere mandar al Congreso para que sea analizado, pase por comisiones y luego votado, cuando la responsabilidad tendría que ser justamente del Ejecutivo ante un momento de crisis y un momento de desastre. Creo, señor ministro, que esto no sería lo adecuado, pensando en la población. El desastre y la crisis, justamente las palabras implican rapidez, inmediatez. Y si esto se hace de manera automática, más bien lo que podría hacer es un informe ex post. Lo que se debería de hacer ahí, señor ministro, es tomar ustedes la decisión de un ajuste automático y luego ser presentado ante el Congreso de la República para que este Congreso pueda más bien hacer un análisis ex post, porque si no lo que se estaría haciendo es dejar de ser rápidos, ejecutivos, en una situación calamitosa como es justamente la de crisis internacional, no tanto, pero la de desastre natural, estamos hablando de cosas realmente inmediatas y eso sería un problema. Estas dos son mis sugerencias y mis opiniones. Señor ministro, para que responda, por favor. Disculpe, señor ministro, el congresista Tucto quiere hacer el uso de la palabra. Sí, señora presidenta, buenos días y saludo al ministro de Economía mediante su despacho. Y cuando dice, se espera que la economía sea impulsada por el crecimiento de la inversión y la exportación. El crecimiento de la inversión pues es algo muy interesante y de alta expectativa para todos nosotros, cuando sabemos que va a invertirse en saneamiento, infraestructura y todo. Pero cuando dicen los precios de la exportación, entonces me hace pues pensar en la exportación de la minería o productos, digamos, exportables. Sin embargo, en ningún punto dice, pues, habla de la diversificación productiva. Nosotros, desde la bancada del Frente Amplio, un poco molestando e insistiendo en el tema de la diversificación productiva, solamente para tocar un tema acá, para recordar un temita, que durante la estadía en Lima, en octubre del año pasado, el Premio Nobel de Economía, me refiero a Joseph Stiglitz, dio una conferencia en la Universidad Católica titulada Desigualdad, Crecimiento y Reformas Estructurales. Durante su disertación informó que en China, por ejemplo, la pobreza se redujo del 60% al 4%, mediante la fuerza de la industria, la pequeña industria y la gran industria. En esta perspectiva, recomendaba Stiglitz al Perú que considere como prioridad alta diversificar su economía. El problema es que aquí se hacen las cosas al revés, ¿no? En este presupuesto 2017, los sectores agricultura, turismo, pesca, industria tienen los más bajos presupuestos y cuando la riqueza del país está en las regiones. Entonces debemos potenciar las regiones para fortalecer la industria y así fortalecer la economía del país. Y el segundo punto, señor ministro, es un requerimiento de corte regional, ¿no? El presidente de la República, juntamente con algunos de sus ministros, estuvo en Huánuco en agosto, en la quincena de agosto, justamente que coincidía con el aniversario de Fundación Española, en donde el presidente se ha comprometido, ¿no? El 15 de agosto, que era pues el aniversario y que a la vez era el inicio de la quinta cumbre de los presidentes regionales de la Mancomunidad Pacífico Centroamazónico. El presidente se ha comprometido, ¿no?, en iniciar los proyectos de inversión pensando primero en Huánuco. Entonces yo quisiera recordarle de ese punto que podría pues no olvidarse la promesa del presidente de la República y sus ministros, ¿no?, de que el saneamiento básico y las inversiones grandes van a empezar por Huánuco. Gracias, señor presidente.
Gracias, congresista. Le damos la bienvenida al congresista Víctor Andrés García Belaunde. Ahora le damos la palabra al señor ministro, a no ser que el congresista quiera hacer alguna pregunta. Congresista García Belaunde. Sí, bueno, algo, presidente, yo no voy a comentar todo porque no he escuchado la exposición y la estudiaré más adelante. Sin embargo, hay una cosa que me preocupa. Destacamiento del sector privado, dice acá. El déficit fiscal 2006, no, esto de acá. Mientras que se sostiene la inversión pública de un 5.5% del PBI al 2019, con una importante participación de las asociaciones públicas privadas. Y entre las cosas que se mencionan son los proyectos de la línea 2 del metro, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Aeropuerto de Chincheros, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos, el destrabe de proyectos y simplificación. ¿Qué significa destrabe de proyectos y simplificación de la línea 2? ¿Qué significa eso? ¿Se va a renegociar? ¿Se va a sancionar a los señores que han cambiado las condiciones y que las paredes de los túneles la van a reducir en espesor sin reducir el precio? ¿Van a seguir pagando lo que está previsto que se va a pagar, que es equivalente al canal de Panamá, a un nuevo canal de Panamá? Y que se sepa, no va a haber un canal entre el Callao y Lima. Se va a renegociar el diseño, se va a cambiar el diseño del tren para que no sea todos los 30 y tantos kilómetros subterráneos, sino que sea parte exterior para que sea más barato. En fin, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer con el aeropuerto Jorge Chávez? Que hace 50 años se construyó la única pista de aterrizaje que tiene. 50 años. No sé si sea la idea del ministro, o tenga él más o menos, pero en fin, no sé si recordará. Pero esa pista se inauguró hace 50 años, exactamente. 51, el presidente Belaunde fue. Yo era muy niño, también fui de curioso. Claro, si el ministro no había nacido, entonces, claro, él no va a recordar. Pero que diga en todo caso su edad, si no es un secreto de Estado tampoco. 50 años, la misma pista de aterrizaje de una ciudad que tenía 1 millón de habitantes y un país que tenía 9, 8 millones de habitantes. Hoy día tenemos 30 millones de habitantes, tenemos 10 millones de habitantes en Lima y Callao, más de 10. El aeropuerto de Barajas recibe 11 millones de turistas al año y tiene 4 terminales, el de España. En el Perú tenemos un aeropuerto con un solo terminal y una sola pista que recibe 17 millones de pasajeros. Y los de LAP se hacen los locos y han dicho hace poco que no tienen financiamiento, que están esperando firmar adendas para luego buscar un financiamiento. ¡Qué curioso! Con toda la plata que han ganado en 16 años, no tienen financiamiento. O sea, el Estado los va a financiar, los va a garantizar, y ellos, bien gracias, están haciendo lo posible para no iniciar ni una obra. Y además, si hacen la segunda pista como están pidiéndose que se la hagan, ellos han dicho que quieren 20 años más de concesión. O sea, un chantaje internacional, un chantaje a vuelo de pájaro o a vuelo de avión, un chantaje. Si no me das más años, yo no hago la pista. ¿Y por qué no se hace la pista? Porque no hay todavía 2 cosas que no puedo solucionar. El tubo de Cálida. ¿Y por qué Cálida puso un tubo ahí? Un tubo de gas. ¿Cuánto significó eso? Eso se han puesto hace varios años atrás, hace pocos años. ¿Cómo se le permitió a Cálida que coloque un tubo que no quiere sacarlo? Cálida. ¿Para qué? Para llevar el gas a Repsol. Y todos felices, Repsol, Cálida, todos felices. ¿Y cuál es el ahorro de Cálida? ¿Se ahorra mucha plata? ¿Y por qué no quiere llevarse el tubo ahora? Y el otro tubo es de Ceapal, ¿no? Entonces, por eso es que no pueden empezar. Y esa es la gran excusa para iniciar o no iniciar
la segunda pista, y hoy día el promedio de atraso de los aviones en Lima es 20 minutos. Hoy día uno va a Trujillo, por ejemplo, en 42 minutos, el vuelo a Trujillo, Lima-Trujillo, pero espera, sentado en el avión, en la pista de aterrizaje, 45 minutos. Y eso el gobierno no dice nada. ¿Por qué no, por ejemplo, habilitan el aeropuerto de Las Palmas para los vuelos domésticos o de bajo costo, como se llama ahora? ¿Por qué no habilitan Las Palmas, que está sin ser utilizado? Me preocupa que aquí estén dando destrabe de proyectos y simplificación de fases de formulación y ejecución en las intervenciones públicas y privadas. Privadas jugando un rol preponderante. ¿Qué tipo de facilidades le van a dar más de haber explotado un aeropuerto 16 años y no construir la segunda pista? ¿Qué más facilidades que esas? ¿Qué más facilidades que esas? El aeropuerto peor de América Latina, aunque ellos dicen que es el mejor. Y luego el aeropuerto de Chincheros. ¿Cuánto va a financiar el Estado el aeropuerto de Chincheros? En el Cusco, ¿cuánto? 80%. O sea, el 80% el Estado lo va a financiar, más el terreno que ha puesto el Estado. O sea, estamos hablando casi de un 90% que lo va a financiar el Estado. La pregunta es, ¿para qué traemos de los privados? ¿Para qué le vas a entregar un aeropuerto realengo a un privado que lo explote durante 30 años si el 90% lo has pagado tú? ¿Quién entiende eso? Entonces yo quisiera, Presidenta, con la buena voluntad que tiene el ministro de Economía, que viene acá siempre presto a contestar rápidamente las preguntas que se le formulan. Claro, a usted, Presidenta, nadie le puede decir que no, pues es evidente, ¿no? Pero quisiéramos que nos diga un poco qué pasó acá. La longitudinal de la Sierra, Irsa Norte, Red Vial 4, Hospital 3 de Callao, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿qué pasa con estas facilidades que se le va a dar, que suenan raro y extraño, a empresas que explotan servicios públicos y que con grandes utilidades y ganancias, y que por supuesto no hacen nada por cumplir con el país? Gracias, congresista. Simplemente señalar que tenemos el quórum reglamentario, por lo tanto, y dándole la bienvenida a la congresista Nelly Cuadros, y señalar una vez más que los congresistas están yendo y viniendo a sus diferentes comisiones, siendo esta una sesión extraordinaria. Señor ministro, para que haga uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias a todos ustedes y bienvenidos los que acaban de llegar. Efectivamente, por su intermedio, congresista Víctor Andrés Belaúnde, mi ánimo es de darle solución a todas las preguntas que ustedes tienen, y siempre mi voluntad es participar democráticamente de estos debates aquí en el Congreso. A ver, vayamos parte por parte. Primero, la línea 2 del metro. Efectivamente, la responsabilidad de la línea 2 del metro recae sobre el ministro de Transportes. Por lo que entiendo, el ministro de Transportes ya se ha acercado al contratista y ya han llegado, ya están avanzando en cómo es que se podría modificar la línea 2 del metro y ahorrarle dineros importantes al Estado. Hay que reconocer, sin embargo, que el gobierno anterior nos ha dejado un contrato firmado con los contratistas, y tenemos que buscar una negociación en la cual nosotros podamos lograr beneficios para el Estado, pero sin llegar a un arbitraje internacional que al contribuyente le costaría mucho dinero. Nuestra propuesta, que entiendo la está discutiendo el ministro de Transportes, es efectivamente sacar el tren en alguna parte, sobre todo llegando al Callao, y esto podría reducir el costo. Pero, como le digo, es el ministro de Transporte el concedente y el encargado directamente de esta negociación. Algo similar está pasando con el gasoducto del sur. Efectivamente han habido dudas. En este caso es el ministro de Energía y Minas el que está liderando esta negociación. Así que yo les pido que, si por favor tengamos un poco de paciencia, él ya anunciará
en qué han consistido estas negociaciones y cuáles han sido los beneficios para el Estado. Del lado del MEF, nosotros estamos muy atentos y estamos participando con ellos en toda esta discusión. Con respecto al aeropuerto Jorge Chávez, ahí lamentablemente fue el Estado el que incumplió el contrato. Hay que recordar que se hizo una vía, la vía Gambetta, que lo único que hizo fue que retrasó la otorgación de los terrenos para el aeropuerto Jorge Chávez. El gobierno pasado entregó parcialmente estos terrenos. Es más, hubo un terreno que no se entregó, y no solamente no se entregó, sino que había un desmonte fuera del terreno e impedía visibilidad a los aviones, con lo cual no habíamos cumplido con ese contrato. También estaba el tema de las dos ductos que por su intermedio nos menciona el congresista Víctor Andrés García Belaunde. Efectivamente, nadie entiende por qué estaban los ductos ahí metidos. Parte de la razón es estos ductos aparecieron cuando se empezó a hacer el túnel de la Gambetta y eso reveló el problema. Por otro lado, había también el problema de que hay un asentamiento urbano entre el aeropuerto y el mar, y había que solucionar la salida de este asentamiento en caso de tsunami. Nuevamente, es una responsabilidad del Estado, obviamente del gobierno anterior, que no se atendió y que hoy día se tiene que atender. Entonces, nosotros estamos totalmente convencidos que hay que sacar adelante este proyecto. No se han ofrecido 20 años, se han ofrecido 10, ¿no? Ellos, si mal no recuerdo, pedían creo que 20 años. Nuestra oferta ha sido de 10 y hemos calculado los años en función de los problemas que habían originado directamente del lado del gobierno. Lo que yo entiendo es de que el contratista sí tiene el dinero como para terminar el proyecto. Es más, el contratista siempre quiso terminar este proyecto, pero del lado del Estado no se había saneado. Con respecto al fondo del Colca, efectivamente hay un fondo, es un fondo del INDECI, que se han utilizado 50 millones, quedan 2 millones más. Sin embargo, existe en la reserva de contingencia 300 millones previstos para caso de desastres naturales y de ser necesario se pueden utilizar. Con respecto a la pregunta de la austeridad, pues sí estamos haciendo cambios. Nosotros junto con la PCM estamos haciendo un cálculo del aumento del personal que se originó en el gobierno anterior, y me gustaría, una vez que tengamos el cálculo de cuántos nuevos trabajadores ingresaron al gobierno y el costo que esto significó, traérselo. Pero sí le quiero asegurar de que estamos totalmente convencidos que hay que hacer austeridad y hay 3 indicadores en ese sentido. Primero, hemos realizado una labor extensiva junto con los sectores en la elaboración de este presupuesto y nos hemos metido directamente a todos los gastos en detalle. En segundo lugar, nosotros estamos por implementar una cosa que se llama presupuesto base cero, que lo expliqué en la otra comisión, y el presupuesto base cero consiste en que cada sector va a tener que justificar los programas sociales o su gasto público en función de los beneficios y los objetivos que ellos se impongan. Esto significa que, por ejemplo, en el caso, por poner un ejemplo, en el caso del MIDIS, cada programa de alivio a la pobreza va a tener que justificarse en términos de su efectividad. Con respecto a los gobiernos subnacionales, por su intermedio, congresista Villanueva, efectivamente sí incluyen a los gobiernos locales y municipales el sinceramiento de esta deuda. Con respecto a la pregunta que hizo la congresista Cecilia Chacón, creo que ya la hemos respondido, la de las remuneraciones. Agradezco el apoyo al déficit nominal. Efectivamente, el déficit ha aumentado a pesar de que teníamos una ley de transparencia fiscal, y esto es lo que estamos tratando de corregir. Hay que recordar que en este nuevo planteamiento que nosotros estamos trayendo,
efectivamente les estamos poniendo límites al gasto corriente y estamos beneficiando la inversión. La forma en que lo hacemos es que estamos poniendo límites al crecimiento del gasto del gasto total, gasto no financiero, y al gasto corriente sin mantenimiento. De darnos el apoyo en esta ley, lo que harían ambos indicadores es que le pondrían límite sobre todo al gasto de contrataciones, al gasto de aumento de sueldos, etcétera, etcétera, todo que está incluido dentro del gasto corriente. Con respecto al fondo de estabilización, la forma en que el nuevo fondo funcionaría es que primero se alimenta el famoso FEF, que llegaría hasta el 4% del PBI y que de hecho hoy día está en 4% del PBI, o sea, no necesitaríamos más dinero. Y todo el resto alimentaría un fondo de infraestructura que hoy día está en cero, y este fondo de infraestructura permitiría financiar nuevas obras, ¿no? En el caso de las crisis, lo que nosotros estamos, crisis y desastres naturales, creo que aquí tenemos que trabajar nosotros con el Congreso. Efectivamente, lo que nosotros estamos planteando es venir al Congreso a pedir autorización de desvíos con respecto a las metas, pero solamente en casos extremos. Yo pienso que podríamos buscar una fórmula en la que podemos trabajar junto con el Congreso para poder justificar esta desviación. Pero queda claro que cualquier desviación tendría que ser obviamente justificada por nosotros, y lo que nosotros habíamos pensado es que la mejor manera era venir al Congreso y pedir esa autorización. Pero claramente estamos listos a asumir nuestras responsabilidades en caso que eso pase, ¿no? Esperemos, por lo que entiendo de mi experiencia como economista, la crisis del 2009 pasó después de 40 años, o sea que esperemos 40 años más para tener una crisis parecida. En el interín no creemos que vamos a tocar eso. Y la propuesta es muy sencilla, es de anclar las expectativas de que vamos a tener una política fiscal disciplinada y que ustedes van a poder juzgar directamente los resultados de esa política. Con respecto a la pregunta sobre la industrialización y China, efectivamente hay muchas formas de generar crecimiento. Lo que nosotros planteamos en distintas partes, hemos planteado que sí estamos de acuerdo no solamente con la diversificación, sino que buscar nuevos motores de crecimiento que no sean solamente la minería. Estamos en esa línea. Nuestro énfasis en la formalización consiste precisamente en eso, consiste en buscar fuentes de crecimiento que se basan o en nuestra industria o en nuestros servicios. Hoy día tenemos 75% de nuestra mano de obra que es informal, que no tiene beneficios, que está en la pequeña y mediana empresa, y lo que nosotros queremos es precisamente potenciar esas capacidades. Pero así también hemos insistido en la agricultura, hemos insistido en el turismo y hemos insistido también en la reforestación. Con respecto a la pregunta de qué significa el destrave, bueno, el destrave significa muchas cosas. En primer lugar, lo que significa es desde el lado del gobierno buscar de la manera más eficiente y más económica para el gobierno destrabar una serie de obras que hoy día por distintas ineficiencias del sector público han entrado, se han trabado. Sin embargo, como dije antes, también buscamos los beneficios, si es que se pudiesen, de rediseñar algunas obras, y esto lo estamos discutiendo de manera bilateral. Pero la idea es que en una sola reunión podamos sentarnos los concedentes, en el caso del aeropuerto o de la línea 2, el Ministerio de Transportes, el MEF y la PCM, y podamos ver las distintas razones por las cuales cada proyecto se ha trabado, y también en esas discusiones se toma el tema de si es que los proyectos tal cual están hoy día diseñados podrían tener un mejor diseño, y es lo que expliqué hace un rato.
Con respecto a las facilidades para la inversión privada, pues nosotros estamos trabajando directamente con los contratistas y lo que nosotros desde el lado del sector público siempre buscamos es el beneficio para el contribuyente, es decir, el utilizar de la manera más eficiente nuestros recursos y obtener los mejores resultados. Ya he explicado el caso del aeropuerto Jorge Chávez. Con respecto a Chincheros, esta discusión también se está teniendo. El ministro de Transportes y Comunicaciones está liderando esta negociación y efectivamente se le está pidiendo un cambio al contrato en la cual el contratista tendría que poner más dinero para este contrato. Pero yo sugiero que esperemos el resultado de las negociaciones que está liderando el ministro de Transportes. Yo creo que eso serían todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos. Gracias, señor ministro. ¿Desea hacerle una última pregunta la congresista? Mejor, las dos preguntas que van a hacer las señoras congresistas las hacemos después de la presentación de la señora Claudia María Amelia Cooper para que exponga los ingresos que sustentan el proyecto del presupuesto para el año fiscal 2017. Le damos el uso de la palabra a la señora Cooper. Buenos días. Bueno, voy a hacer una breve presentación sobre de dónde es que está saliendo, digamos, el financiamiento del presupuesto que después Rosana va a explicar. Los supuestos que hay detrás, ¿no es cierto?, de toda la presentación, un poco yo creo que ya los han visto, son los supuestos del marco. Y acá lo que quisiéramos es, de alguna manera, resaltar 4 temas. Uno es que los ingresos se van a incrementar ligeramente en 0.5% y en una lámina posterior vamos a explicar exactamente de dónde viene esa ligera mejora. Y lo otro es que vamos a tener una pequeña reactivación de la... Esto obviamente no incluye las facultades, estamos en el escenario del marco macroeconómico y mientras no tengamos las leyes aprobadas estamos sustentando el escenario sin que nada se apruebe. En el caso del país estamos pensando en una ligera reactivación, básicamente impulsada por el sector primario también. Lo que sí es interesante es que sí estamos esperando una reactivación algo mayor de lo que es la inversión, tanto privada como pública, de 0.4% que habría crecido en el 2016 a 5% el próximo año. Este incremento, esta mejora relativa en la inversión pública y privada, sobre todo en la inversión privada, va a traer en su correlato también en una aceleración de las importaciones. Por otro lado, esperamos que la caída de nuestros precios de exportación básicamente pare, ¿no? Y esperamos un ligero incremento, básicamente porque se esperan mejoras tanto en el oro como en el petróleo. En el cobre estamos asumiendo que los precios se mantienen en el nivel que estaban, ¿no? Entonces, estos son los supuestos que tenemos detrás de lo que vamos a presentar a continuación. En el tema del crecimiento, un poco lo que queríamos decir es, estamos más o menos en línea con las expectativas de los agentes. Lo que sí cabe resaltar es que las expectativas de los agentes tienden a ser bien inerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos en el año pasado, nosotros hemos cerrado básicamente un crecimiento ejecutado de 3.3% y vemos cómo las expectativas se fueron ajustando alrededor de ese crecimiento que finalmente se dio e inclusive sobrepasaron la expectativa. Lo mismo está ocurriendo en el 2016, ¿no es cierto? Se esperó con una expectativa bien baja y conforme se va revelando que el crecimiento empieza a subir, estas empiezan a llegar a la misma cifra, ¿no? Convergen hacia lo mismo y tienden a sobre reaccionar. Vemos que en los últimos años en realidad ha habido una subexpectativa, ¿no? Porque tanto en lo que se esperó para el año pasado como en lo que se espera para ha terminado siendo menor de lo que realmente ocurrió. Siguiente, por favor. Acá queríamos un poco poner sobre cuál es la cobertura de lo que les vamos a presentar ahora, ¿no es cierto? Y de lo que cubre básicamente el presupuesto. Estamos hablando del gobierno general. ¿Qué incluye el gobierno general? Incluye el gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Lo que no se está incluyendo es el caso de las empresas públicas. El siguiente. Y bueno, ya entramos un poco más en materia. Lo primero que tenemos es, lo que hemos visto es en los 2 años anteriores una caída en los ingresos, una caída bastante importante. Se cayó casi más de 2 puntos entre el 2014 y el 2015 y se cayó también en el 2016
básicamente en más de un punto porcentual. Estamos esperando que el próximo año esa tendencia a la reducción de ingresos públicos de alguna manera se estanque, ¿no es cierto? Inclusive mejore ligeramente. Estamos esperando 12.000 millones más respecto al 2016. ¿Cuáles son los dos impuestos principales, ¿no es cierto?, que sustentan estos ingresos? Son básicamente el impuesto a la renta y los impuestos a la producción y al consumo, que es básicamente IGB. El Perú tiene dos impuestos claves principales, que son el impuesto a la renta y el IGB. Lo que vemos es que la caída se sustentó en ambos impuestos, la caída en el 2014 y el 2015, pero sobre todo en impuesto a la renta, por la reducción en la tasa impositiva que se dio también durante el gobierno anterior. En el 2014 era 7% y básicamente estamos alrededor de 5.5%. Esta es una caída que se produjo por dos razones. Una, la caída en los precios de los commodities, pero también por la reducción en la tasa impositiva que se dio en esos años. En el IGB, básicamente también estamos esperando que el tema se mantenga. Y hubo una ligera caída en el tema de IGB interno, producto de la desaceleración de la economía. El otro tema importante de resaltar acá es que otra de las razones por las cuales hemos tenido esta fuerte caída en los ingresos, sobre todo en el 2016, es por el tema de devoluciones. Y son dos tipos de devoluciones los que han explicado esa caída en el año 2016, que era una caída que además no se esperaba. En realidad eso es un tema que estamos revisando, por qué razón no se esperó esta caída, pero lo que tenemos es que fue por dos razones: por el régimen de devolución anticipada de IGB y por los saldos a favor. ¿Qué cosas son los saldos a favor? Sobre todo esto ha tenido mucho que ver por la desaceleración del precio de los commodities. En realidad, los exportadores, como ustedes saben, están exentos, ¿no es cierto?, del impuesto al generar las ventas, y entonces ellos pagan un IGB por sus compras que en realidad está basado en el año anterior, presumiendo que se va a vender algo similar en el siguiente año. Hay como una inercia. Bien, interrumpimos la sesión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, donde se ha presentado el ministro del sector, Alfredo Torne, quien ya realizó la exposición sustentando el presupuesto de equilibrio y endeudamiento público para el próximo año. También está haciendo lo propio la viceministra del sector. El titular del MEF anunció que se va a complementar la inversión pública con el mantenimiento, mantendrán y reforzarán el Consejo Fiscal para la rendición de cuentas y se pondrá límite al crecimiento del gasto corriente, pero no al de mantenimiento. Además, anunció que a partir del 2017 se inicia el proceso de consolidación fiscal. Mejorar la inversión pública y privada también fue otro de los temas acentuados por el titular del MEF. Enseguida vamos a dar pase a la sesión